soy Julio Guerrero, coordinador infantil del Hospital La Paz de Madrid, y se me ha comentado que les hable de los trastornos endocrinos que pueden acontecer en los niños con deleción del 22q11. Voy a hablar sobre los riesgos que tienen estos niños. Evidentemente no todos los niños con deleción del 22 van a tener trastornos endocrinos, y voy a comparar la casuística que presentan distintos autores con la que tenemos nosotros en el Hospital Infantil La Paz. Exactamente los mismos niños que el doctor Trapero ha presentado previamente. Son 4 alteraciones fundamentalmente las que vamos a encontrar en estos niños. Trastornos de crecimiento, que no es lo más frecuente, concretamente la TEA baja. La disfunción paratiroidea, más concretamente el hipoparatiroidismo, que es lo más frecuente. El trastorno tiroideo y el bajo peso en la infancia y el sobrepeso ya a partir de la adolescencia. Ya conocen bien que la deleción a nivel de un trozo del brazo largo del cromosoma 22 es el que determina la pérdida en mayor o menor grado de genes que son necesarios para el desarrollo de ciertas estructuras durante la época fetal que van a dar lugar posteriormente al corazón y a muchas otras, en lo que compete en este caso a la paratiroides y al tiroides, que son estructuras endocrinas, como bien saben. Hablemos en primer lugar sobre los trastornos del crecimiento. En condiciones normales, para que tenga lugar un crecimiento adecuado en el niño, son necesarios una serie de factores, entre los cuales menciono, por ejemplo, el peso y la talla al nacimiento. Niños con bajo peso o niños con talla baja al nacimiento son niños con mayor riesgo para tener talla baja adulta. De igual forma, la talla de los padres es determinante para la talla o la estatura final del niño. Una adecuada alimentación, sobre todo durante los 2 primeros años de la vida, es esencial para que, habiendo un bajo peso, pues haya mayor riesgo de talla baja en la época adulta. De igual forma, 2 hormonas son fundamentales para el crecimiento, como son la hormona tiroidea y la hormona de crecimiento. Ciertos órganos son vitales para que el crecimiento tenga lugar de forma adecuada, me refiero fundamentalmente al corazón, entre otros. Y otra serie de factores más o menos conocidos son necesarios para que el crecimiento del niño durante su infancia y posteriormente sea adecuado. ¿Qué es lo que sucede realmente en algunos niños que presentan deleción del cromosoma 22? Pues que por lo general la talla es normal. Más del 50% de los niños tienen una talla normal. Sin embargo, lo que está descrito, y esto es muy variable según la estadística, es que entre el 16 y el 40%, 1 de cada 10, hasta 4 de cada 10 niños con deleción van a presentar una talla baja en mayor o menor grado. En el 2012, Havel publicó unas tablas a partir de una casuística muy amplia, y pueden ver aquí cómo en punteado se encuentra la gráfica de la población normal y en continuo la gráfica en la población, en los niños con deleción del 22. Y vean cómo, si bien en la población general la estatura se encuentra media en torno a 175, la talla media de los niños con deleción del 22, o en todos, viene a ser más o menos como de 170, es decir, suelen perderse más o menos como unos 4 centímetros de media. En las niñas la media poblacional se encuentra en torno a 164, 165, en las niñas con deleción del 22, según lo descrito por Havel, viene a ser de aproximadamente unos 158, 159, se pierden como 5 o 6 centímetros. Evidentemente, insisto que esto depende del grado de elección y por tanto habrán casos de talla muy baja, mayor que en la población general, y casos de talla prácticamente normal. ¿Por qué puede haber talla baja? Lo acabo de comentar al principio. Existen factores fundamentales, factores sobreañadidos que pueden de alguna manera justificar una falla en el crecimiento durante la primera época de la vida, primeros 2-3 años, dado que niños con cardiopatía, niños con cirugías, niños con problemas de alimentación suelen tener bajo peso y consecuentemente mayor riesgo de fallos en el crecimiento. Hay que decir que estos factores sobreañadidos van a mejorar, o mejor dicho, estos factores sobreañadidos solucionados tempranamente pueden dar lugar a un catch-up, a una mejora de la estatura hasta incluso una estatura normal. Existen más factores que pueden influir en la talla baja de estos niños, ya no solamente los sobreañadidos, sino propiamente la deleción a nivel del cromosoma 22 implica mayor riesgo para la talla baja. Es lo que se denomina talla baja intrínseca. Esta talla baja intrínseca puede estar presente ya en el momento del nacimiento, es lo que se denomina retraso de crecimiento intrauterino, niños que nacen ya con bajo peso y baja talla.
o bien niños que nacen normales, de peso y talla, pero que posteriormente tienen factores añadidos, o bien, como estoy diciendo en este caso, por la propia elección, da lugar a una talla baja ya en la época adulta. Y por último, ni que decir tiene que estos niños tienen un poco más de riesgo de tener ciertos déficits hormonales y por consiguiente tener una talla baja dependiente exclusivamente de un defecto, por ejemplo, de hormona tiroidea, cosa por otro lado poco frecuente, como veremos a continuación. En segundo lugar tenemos la disfunción paratiroidea, más concretamente el hipoparatiroidismo o la hipocalcemia. Es el trastorno más frecuente, según la mayor parte de las estadísticas, y el trastorno que más problemas da desde el punto de vista endocrino. También depende muy exclusivamente de genes existentes en la zona deleccionada del cromosoma 22, los que determinan que la paratiroidea se forme de forma inadecuada y por tanto tengamos un problema de hipoparatiroidismo. En condiciones normales, la regulación del calcio, que es el ion del que depende la paratormona, depende no solamente de esta hormona, sino también de la vitamina D. La paratormona lo que hace es, y lo explicaré al final, reabsorber calcio a nivel renal, evitar por tanto que se elimine por exceso en riñón y consecuentemente pues, que se mantengan los niveles de calcio y de fósforo a niveles normales. En el 22Q tenemos que entre un 20 y un 70%, 2 de cada 10 hasta 7 de cada 10, van a presentar trastornos morfológicos de la paratiroides y consecuentemente riesgo para hipocalcemia. Hipoplasia significa pequeño tamaño y aplasia significa ausencia de paratiroides. Por tanto, un déficit de la producción de la hormona que produce la paratiroides, que decir que son 4 que se encuentran detrás del tiroides, van a dar lugar a un riesgo para hipocalcemia. El calcio se elimina por riñón y por consiguiente se pierde en sangre. La hipocalcemia lo habitual es que se presente de forma asintomática, es decir, no haya síntomas, se trata de una hipocalcemia crónica mantenida durante mucho tiempo y, como digo, los síntomas suelen ser poco aparentes. La gravedad viene cuando la hipocalcemia es severa y, por tanto, cuando se presenta de forma súbita la hipocalcemia aguda, puesto que el calcio se encarga del mantenimiento de la conducción nerviosa, de la contracción muscular, de la conducción nerviosa en general. Tenemos que una hipocalcemia va a dar lugar a síntomas, por lo general leves, moderados, como calambres, contracturas musculares, rigidez, incluso convulsiones y parada cardíaca. La hipocalcemia severa, evidentemente, es un peligro para la vida, aunque poco frecuente. Estos niños tienen más riesgo de padecerla en el caso, lógicamente, de que no exista, o sea, mínimo el esbozo que existe de paratiroides. ¿Cuándo da la cara este tipo de trastorno endocrino? Pues en dos momentos de la vida, o bien al nacimiento o posteriormente, generalmente ya en la época adolescente. Cuando la hipocalcemia se presenta de forma precoz, me estoy refiriendo generalmente al neonato, esta puede ser transitoria, lo que se denomina hipocalcemia neonatal transitoria, que suele acontecer en la primera semana de vida, suele ser leve, moderada y generalmente en relación con una hipoplasia paratiroidea. Hay que decir, sin embargo, que muchas veces, siendo transitoria, no vuelven a dar más problemas posteriormente. Cuando el problema es una aplasia o un esbocio paratiroideo muy pequeño, evidentemente el riesgo de hipocalcemia severa y de que esta sea permanente a lo largo de toda la vida y requiera tratamiento desde el principio, pues es mucho mayor. Puede presentarse tardíamente, es decir, habiendo o no antecedente de hipocalcemia transitoria en el recién nacido. Hay que decir que esta hipocalcemia suele responder a paratiroides de tamaño normal o pequeñas y por lo general suelen ser hipocalcemias que no dan síntomas o dan muy pocos síntomas. Hay que decir, esto es importante, que procesos febriles o cirugías pueden desencadenar, por aumento de los requerimientos, hipocalcemias agudas y por tanto la aparición de síntomas. Esto lo comentaremos en relación con alguna de las preguntas que se suscitaron esta mañana en la parte de preguntas. Estos niños se tratan con calcio, evidentemente habiendo pérdida de calcio por sangre, se requieren de comprimidos de calcio y la vitamina D es la única hormona que puede de alguna manera simular la acción de la paratormona. Tiene problemas que será lo que comentaremos posteriormente. En tercer lugar, voy a hablar de uno de los trastornos menos frecuentes que se suelen ver, como es la disfunción tiroidea, tanto en sentido de hipotiroidismo, baja función del tiroides, como en el sentido de hipertiroidismo, que es mucho menos frecuente. También el tiroides depende de diversos genes, entre los cuales algunos se encuentran dentro de la región del 22Q. En condiciones normales, el tiroides que se encuentra en el cuello
justo delante de las 4 paratiroides, se encarga del ralentí del motor, de las funciones metabólicas, de la frecuencia cardíaca, de la temperatura corporal, de la conducción nerviosa, etc. En los niños con deleción del 22, por lo general, en la inmensa parte de ellos, la función tiene que ser normal, tanto desde el punto de vista funcional como desde el punto de vista morfológico. Más del 90%, más del 95%. Existe una gran discrepancia entre las distintas cifras que se dan respecto al padecimiento de este trastorno endocrino, más o menos entre un 0,7 y un 7%, 3,3 de media, es decir, 3 de cada 100 niños con deleción del 22 pueden tener trastornos tiroideos, tanto en el sentido de hipotiroidismo como hipertiroidismo. El hipotiroidismo congénito, hablando de lo que es hipotiroidismo, que es lo más frecuente, es poco habitual, supone una deficiencia en la función de esta glándula, que puede responder por lo general a una hipoplasia, un tiroides pequeño o un tiroides que incluso no exista, aunque esto ya digo que es poco frecuente. Cuando existe aplasia, cuando el tiroides es muy pequeño o prácticamente no existe, el hipotiroidismo es severo. Esto no da síntomas agudos, no da síntomas bruscos desde el principio, pero sí es verdad que tiene un efecto sobre el desarrollo neurológico fundamental y devastador. De modo que debe iniciarse tratamiento precozmente, y de ahí que en los países occidentales y desarrollados dispongamos de una prueba fundamental en todos los niños, que es la prueba del talón, y que nos permite precisamente detectar casos raros de hipotiroidismo congénito en todos los niños, incluidos evidentemente los que padezcan de deleción del 22. El tratamiento, como bien saben, es muy sencillo, es una pastilla diaria, y ya digo que de padecerse el hipotiroidismo congénito severo requiere tratamiento desde el momento en que se diagnostica, preferentemente antes del mes de vida. Lo habitual, aunque también siendo poco frecuente, es que este hipotiroidismo congénito no responda a ninguna alteración morfológica, es decir, el tiroides no es pequeño, es normal, pero sin embargo funciona en menor grado. De tal modo que muchos hipotiroidismos congénitos en estos niños, siendo leves, pueden pasar desapercibidos y no presentar síntomas de ningún tipo. Porque lo habitual es que estos niños no presenten un hipotiroidismo en el momento en que nacen, sino que sea un hipotiroidismo ya adquirido posteriormente. Bien saben que estos niños tienen trastornos inmunológicos, más riesgo de padecer infecciones y también más riesgo de padecer trastornos autoinmunitarios. Ya sea enfermedad celíaca, pues uno de estos trastornos autoinmunitarios es el hipotiroidismo. En este caso se generan anticuerpos dirigidos contra el tiroides que determinan en cualquier momento de la vida, ya sea pronto o ya sea nunca, una disfunción tiroidea y por consiguiente un hipotiroidismo que se puede diagnosticar, como digo, de forma más tardía. Tenemos en último lugar, en cuarto lugar, bajo peso y sobrepeso. Estos dos trastornos nutricionales afectan a estos niños con frecuencia. El bajo peso suele ser consecuencia de dificultades para ganarlo, en el contexto generalmente de trastornos a nivel velopalatino, de la evolución, y por tanto es un trastorno que suele observarse en los primeros años de la vida, primeros 2 años, primer año de la vida. Sin embargo, posteriormente, las estadísticas dicen que son niños con más riesgo de tener sobrepeso e incluso obesidad, en el contexto de problemas de movilidad, apetito aumentado y el empleo de ciertos fármacos que pueden incrementar el peso. También existen tablas para peso del mismo autor, en la que pueden ver también cómo el peso se encuentra disminuido en estos niños durante la primera infancia y sin embargo existe más riesgo de sobrepeso y obesidad posteriormente. Termino comentando los 49 pacientes que comenzó el doctor Zapero, que tenemos en el Hospital La Paz, con edades comprendidas entre 1 y 44 años y con una predilección ligeramente para varones, pero muy similar en ambos casos. Los trastornos endocrinos que hemos encontrado nosotros coinciden más o menos con las estadísticas. Un 35% de nuestros pacientes, 3, 4 de cada 10, van a tener un hipoparatendismo en mayor o menor grado, versus ese 20-70% que está discrepante en el resto de las estadísticas. En segundo lugar, nuestra incidencia de talla baja es mayor en las estadísticas, un 40%, 4 de cada 10 de nuestros niños van a tener talla baja, versus ese 16-40% que se ha encontrado en el resto de las estadísticas.
Hay que decir que la inmensa mayor parte de estas tallas bajas que encontramos son talla baja intrínseca, dependientes de esa deleción del cromosoma 22. Tenemos un caso de déficit de hormona de crecimiento y otros dos casos que ya nacieron bajos, es decir, retrasos de crecimiento intrauterino. En tercer lugar, y esto es lo que más discrepa con el resto de las estadísticas, un 15% de nuestros niños con deleción del 22 van a presentar trastornosteroideos, el 85% son de morfología normal y de presentación tardía, el resto son hipotiroidismos congénitos o no ciliados que se detectaron posteriormente. Y creo que congénito como tal, severo, ninguno. Y por último, hemos encontrado también una alta prevalencia de sobrepeso en los niños con deleción del 22 por encima de los 14 años, lo cual de alguna manera confirma que aunque son niños que durante la primera infancia suelen tener bajo peso en el contexto de todo su problema de paladar o de cardiopatía, sí es verdad que estos niños pueden tener una prevalencia de sobrepeso obesidad de hasta el 50% a partir de la adolescencia. Y con esto he terminado. Muchas gracias.